les contamos que FUCA es la Fundación para la Docencia, Investigación y Prevención del Cáncer, que funciona desde la fundación del Instituto Alexander Fleming, desde el año 94, funciona en el Instituto Alexander Fleming, y a esta institución, por supuesto, que expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo, y en particular también el agradecimiento de FUCA hacia todo el equipo médico y profesional en general del Instituto Fleming, que colaboran con nosotros para hacer posibles estos encuentros con ustedes. Nuevamente un encuentro virtual, nos da mucho gusto y nos parece muy importante que tengamos la posibilidad de hacer estos encuentros virtuales, porque podemos encontrarnos con personas que quizás están muy lejos de nosotros y que no podrían asistir al auditorio del instituto donde realizábamos en otras ocasiones y en otros años estas charlas. Bueno, hoy nos acompañan el doctor Federico Coló, que es miembro del Consejo de FUCA, del Consejo de Administración, y la doctora Verónica Fabiano, ambos son mastólogos. La doctora Fabiano se ha especializado en mastología en el Instituto Fleming como becaria de FUCA, y contar esto también le da la posibilidad para contarles que las becas para la especialización en oncología es uno de los programas más importantes de FUCA, junto con la investigación científica y junto también con todas estas actividades y charlas y campañas de concientización que realizamos desde FUCA para promover la prevención o la detección temprana del cáncer. Así que bueno, sin más, no los demoro, les recomendamos por favor mantener los micrófonos silenciados, y la idea es invitarlos a todos a presentar sus preguntas, sus dudas, por supuesto siempre de manera general. No podemos contestar preguntas que tengan que ver con situaciones que solo puede evaluar el médico con el paciente en particular en su consultorio, pero de todas maneras vamos a tratar de aclarar dudas en general que ustedes puedan tener, y los invitamos a compartirnos estas preguntas a través del chat por escrito para poder hacer más dinámica la reunión. Entonces, bueno, ahora sí, sin más, yo me voy a correr, voy a poner un poquito más lejos para que los profesionales que están aquí puedan hablar también sin el barbijo y que puedan ser más claras las exposiciones. Bueno, nuevamente gracias al doctor Coló y a la doctora Fabiano, y les paso el micrófono a ellos. Los invito a permanecer también vinculados con FUCA, seguirnos en las redes sociales, que vamos a tener, continuamos teniendo muchos eventos de este tipo y súper interesantes para todos ustedes. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado. Ya nos ha presentado Gabriel, así que no tengo mucho más para decir sobre eso. También decirles que las preguntas las pueden ir mandando por el chat, y para romper el hielo voy a empezar yo con algunas preguntas. Tal vez una pregunta que es bastante común en la comunidad, que es ¿cuándo debe una mujer empezar a hacer sus controles? Porque sabemos que hay distintas guías y distintas recomendaciones en el mundo, incluso acá en Argentina. Así que quería escuchar la palabra del doctor Coló en cuanto a cuál es nuestra recomendación. Buenas tardes a todos, mucho gusto, es un placer para mí estar reunido con ustedes. Este ping-pong lo hacemos casi todos los años y resulta muy interesante poder intercambiar las dudas que ustedes tienen con las dudas que nosotros tenemos. Muchas de las preguntas que ustedes tienen, a veces nosotros tampoco tenemos la respuesta. Vamos a tratar de acercar y a clarificar lo que podamos. Lo que la doctora pregunta es, ¿cuándo se comienzan los estudios? ¿Cuándo una mujer debería comenzar con los estudios? Las mujeres que tienen que estudiarse. El primer grupo, la mujer común, que no tiene antecedentes familiares, es una mujer que no ha padecido graves enfermedades. Esa mujer en nuestro país se recomienda a partir de los 40 años una mamografía anual. Si uno revisa qué pasa en el resto del mundo, en general la tendencia es desplazar esto. Uno pensaría que más joven, no, es al revés. El resto del mundo, Inglaterra puntualmente,
lo hace a partir de los 50 años. ¿Debo hacer mamografía o debo hacer mamografía y ecografía? A los 40 años en realidad son mujeres jóvenes hoy para nuestro estándar de vida. Son mujeres con mamas densas donde la ecografía sumaría a la mamografía en aquellas pacientes donde no tiene un nódulo palpable y lesiones muy pequeñas se pueden encontrar en la ecografía. La ecografía debe ser de muy buena calidad para que uno pueda confiar en el estudio ecográfico. Una ecografía hecha en 5 minutos de cada mama realmente lo que aporta en general es confusión. Uno muchas veces recomienda no hacer ecografías en mujeres jóvenes. Uno está acostumbrado a ver como parte del control ginecológico mujeres de 20, 30, 35 años con estudios mamográficos o con estudios ecográficos. ¿Para qué? Para buscar algo. Luego que hacen la ecografía aparece un nódulo de características benignas, le ponen un Viagra-3 y esa paciente todos los años se la pasa desfilando por los consultorios pensando que algún día puede tener un cáncer. El temor del paciente es, ok, tengo un fibroadenoma de características netas, benignas, etcétera, etcétera, y la pregunta que se hace la mujer es, ¿por qué no me lo sacan? ¿Este fibroadenoma se va a transformar en algo? No. El fibroadenoma no tiene la capacidad de ser el precursor del cáncer. Si uno se imagina que es un cáncer, son 2 células pequeñas que van multiplicando, pero es a partir de 2 células que ya de inicio son oncológicas. Son 2 células potencialmente malignas. En cambio, el fibroadenoma no tiene esa característica. Lo mismo sucede con los quistes. Un fibroadenoma es un nódulo sólido. Un quiste es líquido en su interior. Ni el fibroadenoma ni el quiste tienen la capacidad de transformarse. ¿Puede tener un cáncer esa mujer? Sí. ¿A dónde? Al lado, al costado, en otra mama, pero no es a partir del fibroadenoma. El segundo grupo de mujeres que consultan son aquellas mujeres que tienen fuertes antecedentes familiares de cáncer de mama, donde uno piensa que pudiesen tener riesgo de tener alguna mutación. En esas pacientes, uno podría comenzar a hacer los estudios mamográficos a partir de los 35 años o teniendo en cuenta la edad que tuvo el familiar más cercano, un cáncer de mama. Bueno, me sacó todas, no sé qué preguntar, ya contestó todo lo que iba a preparar. No, siempre hay preguntas. Y si una paciente, por ejemplo, dice que no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿es importante que recabemos información sobre otro tipo de tumores o con cáncer de mama es suficiente? Bien, hay tumores que están asociados a distintos cánceres. Por ejemplo, hay trastornos cromosómicos, trastornos genéticos que se asocian con cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario. Uno tiene y debe interrogar al paciente quiénes son los familiares. El paciente siempre se centra en la respuesta, no, cáncer de mama en mi familia no hay. Y uno tiene que investigar quiénes son los familiares, si son de primer orden, si son de segundo orden, qué edad tuvieron ese cáncer, si viven, si no viven, porque esto nos va a orientar a nosotros a decirle al paciente, usted tiene que hacer un asesoramiento genético oncológico. No todas las pacientes tienen antecedentes. Cuando uno habla de antecedentes genéticos, está hablando de un 10% de la población femenina que tiene antecedentes genéticos. El resto del cáncer de mama se denomina esporádico. Tengo un grupo genético y un grupo esporádico. ¿Quién es el grupo esporádico? El 90% de la población. Son mujeres sin antecedentes que en un control o en un autoexamen se detecta un cáncer de mama. Creo que es importante separar estos dos grupos de pacientes, porque el temor es muchas veces, tengo un cáncer de mama, ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con...? Eso es otro tema. No es el tema de las pacientes con un cáncer de mama esporádico. Muchas gracias. La señora Patricia nos pregunta qué cuidados hay que tener después de una cirugía conservadora, es decir, una cuadrantectomía y una biopsia de ganglio centinela. Y esta pregunta luego me va a dar pie a otras preguntas que tengo en cuanto al seguimiento y los síntomas de post
tratamiento de los pacientes, pero en principio, ¿qué cuidados tiene que tener? Uno puede dividir los cuidados en dos partes. Los cuidados de la mama y los cuidados de la axila. En lo que respecta a los cuidados de la mama, en general, a partir de la semana de la cirugía, el paciente está liberado de autoabastecerse. ¿Qué es autoabastecerse? Hacer sus cosas cotidianas. No hace falta que levante pesas, ninguna paciente de ustedes se dedica a hacer fisiculturismo. Creo que ir al supermercado y cargar la bolsa no va a impactar y además tiene dos manos para utilizar la otra mano para llevar la bolsa. Creo que es importante que la paciente no sienta que tiene que estar inmovilizado. En general, uno le dice al paciente cuando sale de la cirugía que vaya a su casa, que no esté en cama, que se quede en reposo un rato, si quiere salir, si quiere ir a pasear, si quiere cenar afuera, no hay ningún inconveniente. Con respecto a la axila, los cuidados son similares, porque el paciente puede moverse, no se va a abrir la cicatriz, no se va a abrir la herida. Lo que sí es importante es que las mujeres tienen que saber que la cirugía en la axila va a producir en la zona de la axila, en el antebrazo, adelante en el músculo pectoral, por la espalda y en el hombro, un trastorno de la sensibilidad propia de esta cirugía. Casi todas las pacientes tienen esto. El paciente comienza a separar el brazo del cuerpo pensando que eso le va a aliviar el dolor. Lo único que está logrando con esto es agregar el dolor de hombro. Inmoviliza el brazo, comienza a tener una postura realmente que no es muy anatómica, que parece una tacita o una jarrita. Creo que la paciente tiene que comenzar a movilizar el brazo contra el cuerpo. Cuanto más movilice el brazo contra el cuerpo, eso va a hacer que el paciente comience a adaptarse a esta nueva situación. En general, los trastornos de la sensibilidad de la axila a los 6 meses desaparecen. Los trastornos de la axila, de la sensibilidad, que pasan más allá de los 6 meses, en general son más fuertes, más duraderos. Y el paciente va a terminar aceptando estos trastornos sin ningún problema. Seguramente le ha pasado en el consultorio pacientes que unos meses luego de terminar la radioterapia y la cirugía consultan por molestias en la mama. ¿Eso es habitual? ¿Cuánto tiempo puede durar ese dolor, entre comillas, que refieren? Bueno, a ver, bueno, querés que me extienda, pero bueno. Esa pregunta viene con premio, viene con varias respuestas. Una paciente que fue irradiada, uno le recomienda que no se haga autoexamen. Después, si quieren, hablamos del autoexamen. La mama después de la radioterapia queda con edema, queda hinchado. Si ustedes se fijan, van a ver que el corpiño marca más de la mama operada y radiada que de la otra mama. Eso es edema. Con el tiempo, ese edema se transforma en un endurecimiento de la piel. Cualquier mujer puede, con sus 2 dedos, pellizcarse la piel de la mama no irradiada y va a lograr tomar la piel con sus 2 dedos. Si quiere hacer lo mismo de la mama irradiada, va a ver que no puede, que la piel está engrosada, que la piel está hinchada. Esto hace que la sensibilidad de esa mama sea distinta a la otra. ¿Qué quiere decir que la sensibilidad es distinta de una mama a la otra? Me duele, me pincha, me arde. Todo lo que ustedes piensan que puede pasar en esa mama, sumado a los temores, hace que las pacientes del primer año, cada 3 meses vengan y tocan el timbre. Me pasa esto, siento esto, me duele esto. En realidad, sabemos que esto pasa y no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo va a durar estos cambios de la piel? Siempre. Porque la radioterapia no mejora con el tiempo. Va a mejorar el edema, va a mejorar el hinchazón, pero los efectos sobre la piel, que es lo que absorbe la radioterapia, aún con estos equipos nuevos, igual impacta sobre la piel y sobre estos cambios que no hay que prestarle atención. El autoexamen después de la cirugía y la radioterapia pierde mucho valor y también el autoexamen fuera de la cirugía y la radioterapia también pierde valor. Un saludo a Yapeyú Corrientes que están del otro lado. Con respecto a esto que mencionaba de que la piel queda menos elasticidad después de la radioterapia, ¿esto contraindicaría en el caso de que una paciente por determinado motivo no se haya podido reconstruir en la primera cirugía, que luego se pueda reconstruir? No. ¿Imposibilita? En absoluto. La paciente que por indicación médica
no se pudo reconstruir en la primera cirugía, transcurrido un tiempo, en general uno busca que estos efectos indeseables de radioterapia disminuyan, se puede reconstruir al año. La diferencia está que esta reconstrucción, dada la característica de la primera cirugía que no fue reconstruida, va a tener muy poca piel para poder colocar algo de prótesis. El paso anterior sería, primero, la lipotransferencia, mejorar la calidad de la piel sacando tejido adiposo de otras partes del cuerpo. Lo otro que se hace es colocar un expansor. ¿Qué es un expansor? Es una bolsa plástica que tiene una válvula que queda en la superficie de la piel, donde el cirujano plástico le va inyectando periódicamente una solución fisiológica, agua, durante un periodo de varios meses, 3, 4, 6 meses. Cuando logra que esa piel tenga elasticidad y albergue la posibilidad de colocar una prótesis, se saca el expansor y en el mismo momento se coloca la prótesis definitiva. Pero el paso intermedio del expansor, en el caso de la reconstrucción mamaria post-mastectomía que no fueron reconstruidas inicialmente, en general es este. Uno trata en la medida de reconstruir la paciente en el primer acto quirúrgico. Hay indicaciones puntuales médicas donde no se debe reconstruir y no todos los centros tienen la capacidad y la posibilidad de poder reconstruir a todos sus pacientes. Bien, también algo que nos pasa habitualmente en el consultorio es una paciente que está recientemente tratada, es sumamente entendible que tiene miedo y angustia al momento de realizar sus controles y muchas veces quieren realizar los controles más seguidos. ¿Cuál es la indicación de los controles post-tratamiento del cáncer de mama? ¿Tienen que hacer estudios, mamografía, ecografía más seguido que lo habitual? Tenemos dos grupos de pacientes. En el primer grupo, pacientes que hicieron una cirugía conservadora. En las pacientes que hicieron una cirugía conservadora, uno le pide el primer control a los 6 meses con una mamografía y una ecografía. No porque nosotros estemos buscando algo a los 6 meses. Es muy raro y muy poco probable que la paciente tenga un nuevo nódulo a los 6 meses. Pero esa mamografía va a ser el nuevo patrón de la paciente. Esa mamografía la vamos a utilizar el día de mañana cuando en una mamografía dentro de un año, dentro de 2 años aparezca algo y nos vamos a referir a esta mamografía posoperatoria, porque la mamografía hecha antes de la cirugía ya comienza a perder validez. A partir de esa mamografía de los 6 meses se hace mamografía y ecografía una vez por año. ¿Cuándo? En el momento del cumpleaños de la cirugía. No tiene ningún beneficio hacer estudios seguidos. Si Pinocho se mira la nariz todos los días en el espejo, nunca lo va a ver crecer. Entonces tenemos que darle tiempo al nódulo para que se haga visible. Durante mucho tiempo el nódulo no es visible, no es que no exista el nódulo. El nódulo no permite, no se deja ver. No se deja ver porque mamográficamente no tiene contrastes y ecográficamente tampoco lo podemos visibilizar. Así que los controles son anuales a partir del día de la cirugía, salvo esa mamografía y ecografía de los 6 meses. El otro grupo de pacientes son pacientes que tienen hecho una mastectomía. El seguimiento de la mama operada, reconstruida, es ecográfico. No se hace mamografía en aquellas pacientes que tienen hecho una reconstrucción mamaria. Entonces, si no se hace mamografía y vamos a hacer ecografía, hay veces obviamos el estudio ecográfico de esa mama a los 6 meses. Y lo que hacemos es el control anual de la mamografía y de la ecografía de la mama no operada y solamente pedimos ecografía de la mama que está reconstruida. Bien, Verónica pregunta, ¿qué cuidados hay que tener durante la quimioterapia prequirúrgica? Entiendo que se refiere a lo que nosotros llamamos quimioterapia neoadjuvante, es decir, antes de realizar la cirugía. ¿Cuidados en general? En general, sí, no especifica. Cuidados en general. Los cuidados en general son los mismos cuidados que tiene que tener una paciente que está haciendo quimioterapia. No puede tomar mate porque el mate puede ser un contaminante, no puede consumir verduras frescas, etcétera, etcétera,
porque en el interior de todas estas plantas puede estar adherido a alguna bacteria. El resto no es nada importante. Tal vez en las pacientes que están haciendo quimioterapia neoadyuvante, parte de los controles es visitar al hematólogo y al oncólogo una vez por mes, porque es importante para nosotros ver la respuesta de ese nódulo a través del tiempo. Cuando uno indica una quimioterapia neoadyuvante es la quimioterapia que se hace previamente a la cirugía. Hay dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tienen nódulos con determinadas características que por el hecho de ser así van directamente a una cirugía. Otro grupo de pacientes tienen nódulos con determinadas características distintas al primero, donde la indicación es la quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que ese segundo grupo de pacientes sí o sí van a recibir quimioterapia. Entonces, en la actualidad, lo que es correcto es invertir el orden. Si yo sé que va a ser quimioterapia a la salida, ¿por qué no lo hago a la entrada? La quimioterapia, hacerla antes, la neoadyuvancia, hacerla previa a la cirugía, tiene muchísimas ventajas. Primero, yo veo en vivo qué es lo que está pasando con el tumor. Piensen ustedes si tienen ustedes mañana una infección urinaria, un urocultivo. ¿Qué hacen? Mandan orina al laboratorio, el laboratorio analiza esa orina y le dice que para esa orina, para esa bacteria, lo mejor es un determinado antibiótico. En cáncer de mama y en cáncer en general, no existe un antibiograma de la quimioterapia. Sabemos que algunas drogas funcionan bien para un cáncer determinado, que es distinto que para el cáncer de colon o el cáncer de pulmón o cualquier otra enfermedad oncológica. Puntualmente en el cáncer de mama, lo importante es ver la respuesta que el paciente va teniendo durante el tratamiento. ¿Qué puede pasar con una paciente que tiene un nódulo y comienza a hacer quimioterapia neoadyuvante? Lo más probable es que el nódulo ese tiende a desaparecer, que reduzca su tamaño hasta desaparecer del todo. Son muy pocas las pacientes que no responden o pacientes que se estabilizan en su respuesta o algún grupo de pacientes que dejan de responder y comienza a crecer el nódulo nuevamente. En el grupo de pacientes que tiene un nódulo que deja de responder, que deja de achicarse y comienza a crecer, uno debe detener la quimioterapia, ver si existe alguna otra alternativa previa y si no, indicarle directamente la cirugía, porque la quimioterapia en esos casos no va a responder. Excelente, Doc, gracias. Pregunta sobre cuáles pueden ser los signos o síntomas que puede tener una paciente con cáncer de mama aún no detectado, digamos. En FUCA siempre hemos dicho, y creo que es una muletilla a través del tiempo, encontrarlo antes de tocarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad, cuando uno empieza a analizar signos, nódulos, retracción del pezón, eczema de pezón, etcétera, etcétera, el nódulo ya tiene 2 centímetros. Porque tanto el paciente como el médico tocan nódulos que están entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Entonces, cuando uno le dice al paciente, búscalo, encontrarlo antes que se toque, es muy importante. El nódulo es palpable, el nódulo retrae el pezón, retrae la piel, etc. En el otro grupo de pacientes, en pacientes que no lo tocan, y esos nódulos están por debajo del centímetro, sabemos que más del 90% de esos pacientes se curan. Y cuando uno dice se curan, es que la enfermedad no va a volver. Esas pacientes son las que tienen el gran beneficio. Si uno analiza a través del tiempo los distintos cánceres, creo que el cáncer de mama, en ese sentido, fue el pionero. Pero fue el pionero a partir de la mujer. Fue la mujer la que hizo que el cáncer de mama avance en los estudios, en los diagnósticos, etc. No así con el cáncer de próstata, no así con el cáncer de colon, no así con el cáncer de pulmón. En realidad, la mujer fue la que traccionó el deseo de encontrarse en la enfermedad, porque en la mujer el cáncer más frecuente es el cáncer de mama. El otro cáncer frecuente es el cáncer de próstata en el hombre. No es lo mismo la conciencia que tiene la mujer en hacerse una mamografía anual que la conciencia que tenemos los hombres en hacer estudios anuales
para la detección del cáncer de próstata precozmente. Seguramente que el beneficio está en un diagnóstico precoz. ¿El autoexamen sirve? Sí, sirve. Sirve para concientizar a la mujer. Sirve para que la mujer tenga dudas de lo que está tocando y consulte a un mastólogo, consulte a un especialista. Él lo va a orientar. Lo va a orientar si se tiene que hacer una mamografía, si se tiene que hacer una ecografía, qué edad tiene la paciente. Muchos de estos nódulos de aparición brusca, generalmente los domingos a la tarde, son quistes. Y la mujer se desespera porque se tocó algo en la ducha y es un nódulo. Y uno de esos nódulos los toca, son nódulos remitentes, son quistes, y con solo examinar al paciente ya le da tranquilidad de que no es un cáncer. Ese paciente igual tiene que hacerse mamografía, igual tiene que hacerse ecografía, pero el paciente tranquiliza su ansiedad simplemente con un examen clínico. Entonces, recordemos todos el examen mamario anual, háganlo, pero eso es para concientizar. Ante la duda, consulten. No esperen que el nódulo cambie. Muchas veces el paciente dice, yo me toqué un nódulo, después se achicó un poquito, a los 3-4 meses volvió a crecer. No, no sirve. Están dejando transcurrir el tiempo sin ningún beneficio. Uno entiende el temor, uno entiende el miedo a consultar a ver si me dicen algo y yo me tengo que operar. O por ahí me sacan la mama. Hoy en día la mastectomía está reducida a un grupo muy selectivo de pacientes. No es como años atrás, hace 20, 30 años, donde todas las pacientes iban a mastectomía porque estábamos convencidos de que curamos el cáncer con el bisturí. Hoy en día, en realidad, el tratamiento del cáncer es entre un equipo multidisciplinario, donde está el mastólogo, donde está el oncólogo, donde está el imagenólogo, donde está el radioterapeuta, el patólogo. Es decir, todo el mundo participa de la toma de decisión frente a un cáncer de mama. Los cánceres de mama en el mundo entero están tendiendo a ser atendidos en centros, en unidades de hematología. El 75-80% de los cánceres en Europa se tratan dentro de unidades de hematología. Hoy es impensable decirle a un paciente, bueno, vaya a hacerse la ecografía, donde su obra social lo cubra, después me la trae, después lo va a ver a fulano para que le vea la oncología, a otro. Es impensable, el paciente se la pasa paseando por todo Buenos Aires y dilatando la decisión. Creo que lo ideal es tratarlo dentro de un grupo multidisciplinario. En la Argentina hay centros multidisciplinarios para el tratamiento del cáncer de mama en todas las provincias, en el ámbito privado y en el ámbito público. Creo que es distinto el enfoque del tratamiento en grupos multidisciplinarios, donde todos se enriquecen con los conocimientos y el intercambio entre los médicos, lo que cada uno piensa y acorda en esa reunión. Excelente. Me sacó como 10 preguntas que le iba a hacer, pero bueno. Me encanta porque están enviando un montón de preguntas. Si llega a quedar alguna sin contestar, después los invito a que a través de las redes sociales de FUCA las manden y se las vamos a contestar todas. Hay preguntas sobre ¿cuándo sería una indicación para hacer un PET? Hay dos preguntas en relación con eso. Una es si tiene ganglios negativos y en el caso de otra paciente que ya fue operada, ¿en qué pacientes se solicita un PET? ¿Es a todas las pacientes, en alguna situación en particular? El PET, uno piensa que es la panacea, que si yo me hago un PET, soluciono todas mis dudas. No. Soluciono las dudas que tengo el día lunes por la mañana, el día que me hice el PET. Ya el martes tengo nuevas dudas. El PET tiene indicaciones precisas. Es un estudio, va dirigido a mejorar el diagnóstico, pero no es un estudio que yo pido a toda la población. No es así. Hay estudios muy sensibles que en general se piden a la paciente que tiene un cáncer de mama, que son básicamente el estudio de los huesos, que es un centellograma óseo, que no es totalmente inofensivo para el paciente, y la tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis. En general, cuando el cáncer de mama es inicial, nosotros no pedimos ninguno de estos estudios. Estos estudios
se piden después que el paciente se operó y para tener nuevamente un estudio de control. ¿Para qué? Para que a futuro yo pueda saber si esa imagen que aparece dentro de 1 año o 2 años estaba en el momento que me operé. Pero el PET no es una indicación para todas las mujeres, en todas las situaciones, es puntualmente para dilucidar en algunos casos algunas imágenes que pueden estar presentes en el centellograma óseo o en la tomografía. Hay veces el PET, pedido inoportunamente, genera otra duda. Aparece una zona de mayor captación en una paciente asintomática, es algo incidental, y después uno tiene que ir a desandar el camino para decir que eso finalmente no fue nada. Genera angustia, preocupación. En pacientes asintomáticos no tiene indicación, no tiene beneficio. En todas las cirugías por cáncer de mama hay que activar los ganglios axilares. Ya. ¿Qué le parece? Pero es que sin palabras. Sí, la respuesta es sí. Hay un pequeño subgrupo de pacientes, que sabemos que los ganglios no van a estar comprometidos. ¿Cuáles son? Aquellas pacientes que tienen un carcinoma in situ. El nombre no es feliz. Reconozco que el nombre no es feliz. Tratamos de cambiarle el nombre. Es cuando uno tiene un hijo, se llama Carlito, y a partir de ahora quiero que mi hijo se llame Roberto, le van a seguir llamando Carlito. Acá pasa lo mismo. Carcinoma in situ es un carcinoma. In situ quiere decir que está dentro de la zona de la mama y no tiene la capacidad de enviar células a otro lugar. Como no tiene esa capacidad de enviar células a otro lugar, el in situ, tampoco tiene la capacidad de comprometer los ganglios axilares. Ese es el grupo de pacientes con lesiones muy pequeñas que no lleva un ganglio centinela. Salvo aquellas pacientes que tienen un in situ extenso, que puede ir a una cirugía además o una mastectomía. En esa paciente, dado que la extensión es enorme, en esa paciente puede haber un carcinoma infiltrante metido en algún lugar del in situ. Entonces, el momento de hacer el ganglio centinela es el momento de la mastectomía, porque después técnicamente se nos dificulta si en el estudio postoperatorio aparece un carcinoma. El resto de las pacientes que tienen un carcinoma, chiquitito, muy chiquitito, mediano, grande, muy grande, todas tenemos que saber el estado ganglionar. Hay muchas maneras de saber el estado ganglionar. Una manera de saber el estado ganglionar, y es orientativo, es el examen de la axila. Cuando uno revisa las axilas de las pacientes, es para saber si tocamos algún ganglio. El examen mío y de cualquier especialista tiene un error del 30%. Yo puedo tocar una axila y decir, no tiene nada, me equivoco en un 30%. Uy, esta axila tiene un ganglio palpable, tiene enfermedad, me equivoco en un 30%, porque un 30% de esos ganglios no son nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno toca una axila y tiene alguna duda, hay una herramienta que es fantástica, que se ha impuesto en los últimos años, que es la ecografía de parte blanda. No es la ecografía de la mama que ya que estoy, le hago una pasadita a la axila, como si fuese desodorante. No, es la ecografía dedicada con tiempo y con expertise para buscar ganglios. ¿Qué ganglios estoy buscando? Ganglios que tiene aumentada la cortical. ¿Qué es la cortical? La parte que recubre el ganglio, en la periferia del ganglio. Todo ganglio que tiene más de 3,5 milímetros es simplemente sospechoso. Es simplemente sospechoso. Hay que estudiarlo, se estudia con la punción, es muy sencillo, pero los ganglios deben ser estudiados. Cuando uno hace un ganglio centinela, el paciente después de la cirugía dice, pero me sacó los ganglios. Sí, los ganglios se sacan para estudiarlo. ¿Cómo identifico el ganglio centinela? De dos maneras. Si tengo radioisótopos en el instituto donde uno trabaja, se inyecta una sustancia radioactiva en la areola y esta sustancia radioactiva va a migrar al ganglio número 1. Ese es el centinela. ¿Cuántos centinelas tengo? Es variable. Puedo tener 1, puedo tener 2, puedo tener 4, puedo tener 5. El hecho que yo saque el ganglio no quiere decir que el ganglio está afectado por la enfermedad. Me está simplemente diciendo, ese es el ganglio que hay que estudiar. Ese es el ganglio que tenemos que sacar.
La otra manera de identificar el ganglio es inyectando en la areola azul patente. Tanto el azul patente como el tecnesio, que es el radioisótopo, los dos van a migrar al ganglio centinela y lo tengo que sacar. Hay veces cuando uno le explica al paciente qué es un ganglio centinela, yo encontré una manera muy sencilla de hacerlo. Supongamos que yo tengo un árbol con manzanas en mi casa y viene un paciente y me dice, yo quiero saber si su árbol tiene alguna manzana con gusano. Ok, traigo una escalera, traigo una canasta, sacamos todas las manzanas, las cortamos, las ponemos en la canasta, las cortamos al medio, las abrimos y las miramos. Y tan sanita, bueno, póngame la manzana en el árbol de vuelta. No se puede. ¿Qué es el ganglio centinela? Ese mismo árbol, yo le inyecto en la raíz del árbol azul. Ese azul va a subir y va a ir a la manzana número 1, porque este gusano que tiene este árbol tiene un TOC. Va a la primera manzana, no puede ir a la manzana número 15 si no pasó por la número 1. Va a ir a la número 2, después a la número 3, número 4, o a veces una sola, no importa. Esa es la manzana que yo tengo que sacar. Si esa manzana que yo saqué, que es el ganglio centinela, está libre de enfermedad, todas las manzanas que están en el árbol están sanas. Esa es la gran ventaja que tiene. Yo sacando una manzana tengo mucho más información que si yo hubiese sacado 15. Cuando sacamos 15 manzanas, agarramos las manzanas, le hacemos un solo corte, abríamos y mirábamos si tenían gusano. Hoy, como tengo una sola manzana o 2 manzanas, lo que hago es un estudio seriado, milimétrico, de todo el ganglio, con lo cual yo tengo mucha más información ahora que cuando sacaba 15 manzanas. Pero las manzanas hay que sacarlas. La ecografía me va a decir, lo más probable es que las manzanas estén sanas. Entonces las tengo que sacar igual, porque si tiene enfermedad esa manzana, es microscópica y no es a través de ecografía. Si tiene más compromiso, uno lo puede detectar a través de una punción de ecografía. Pero si no, es sacando el ganglio, haciendo el estudio seriado, y recién ahí vamos a saber si tiene compromiso o no tiene compromiso ganglio. Excelente explicación, me encantó el de las manzanas. Hay pacientes que preguntan sobre el Oncotype, que es algo relativamente nuevo en el tratamiento del cáncer de mama. Brevemente, ¿nos quisiera contar qué es, como para que sepan los pacientes de que hablamos cuando hablamos de ese tipo de estudios y para qué pacientes están indicados? Vamos para atrás. Durante muchos años se pensó que el cáncer de mama era uno solo. Y las decisiones terapéuticas estaban basadas en detalles anatómicos. Si el nódulo era grande, le hacíamos quimioterapia. Si tenía compromiso ganglionar, le hacíamos quimioterapia, etcétera, etcétera. Era basado en determinadas características que era lo único que nosotros conocíamos en ese momento. Con el tiempo aprendimos que el cáncer de mama es la familia González. Hay González bueno, Carlitos es un González bueno, María no tan buena, y Juanita es muy mala. Los pacientes que tienen cáncer de mama muy malo, los triple negativos, los HER2, no entran. Eso va por otro camino, eso va con otro tratamiento. Nos queda el grupo de pacientes con cáncer de mama que tienen receptores hormonales positivos, que son la gran mayoría de las pacientes. Más de un 75% tienen receptores hormonales positivos. Ese es su grupo de pacientes. Uno sabe que muchos de ellos van a hacer solamente hormonoterapia. Hay algunas que uno pudiese tener alguna duda. ¿Le doy quimioterapia o le hago solamente hormonoterapia? ¿Cuál es el beneficio de la quimioterapia? ¿O me va a alcanzar solamente con hacer la hormonoterapia? Hormonoterapia es tomar una pastillita de tamoxifeno 5 años toda la mañana con el desayuno. La quimioterapia es otra cosa. El Oncotype es un estudio nuevo que se hizo en los últimos años. Hay distintas plataformas genómicas para esto. Oncotype es una de las plataformas genómicas. Hay MamaPrint, hay TAP, hay muchas marcas y distintos laboratorios que hacen esto.
¿Qué nos brinda el Oncotype? El Oncotype nos dice, en aquel grupo de pacientes que yo tengo dudas por sus características anatómicas, en el beneficio de la quimioterapia, le hago un Oncotype. El Oncotype no se hace en el país, se hace fuera del país, no se hace un nuevo estudio, simplemente tomo la biopsia, el taco de la biopsia que tiene el paciente y lo mando al extranjero. Y me vuelve un informe que se llama RS, que es la chance de recurrencia que ese paciente tiene. Esas pacientes, en la gran mayoría, si yo hubiese pensado que tenía beneficio hacerle quimioterapia, el recurrence score, el RS, me dice que en un 35, un 37% de esa paciente le hubiese hecho quimioterapia innecesariamente. A las pacientes que me dicen, sí, tiene un riesgo, la quimioterapia le está aportando un sustento para que tenga mejor calidad de vida, a esas pacientes le hacemos quimioterapia. Quiere decir que la quimioterapia hoy en día va mucho más dirigida a características genómicas que a las características tumorales. No hace muchos años un nódulo de 4 centímetros era sinónimo hoy en día, en aquel momento, perdón, de hacer quimioterapia. Hoy un nódulo de 4 centímetros, seguramente si tiene receptores hormonales positivos no va a ser. Una paciente con un ganglio comprometido, hasta no hace mucho, era sinónimo de quimioterapia. Hoy ese es un grupo de pacientes con nódulos con receptores positivos y que tiene un ganglio comprometido, seguramente puede hacer un estudio de Oncotype y ese estudio va a decir qué le va a aportar a ese paciente hacer quimioterapia o no hacer quimioterapia. Gracias, Una pregunta fácil. Bueno, hay un montón de preguntas. Les recuerdo, si quedan alguna pendiente, las hacen por las redes sociales y las contestamos. Una pregunta que me encantó es algo de historia. ¿En qué año se descubrió el cáncer de mama? Y bueno, sabe usted que hay papiros de egipcios que describían a pacientes con lesiones que ahora vemos que serán compatibles con cáncer de mama. De hecho, hay un montón de pinturas que también muestran pacientes con lesiones de la mama. Así que creo que es tan antiguo como la humanidad. Es cierto lo que dice Leno. Creo que el cáncer de mama existió siempre. Hay pinturas renacentistas donde uno puede identificar mamas con retracciones, con alteraciones de la superficie, que el pintor la plasmó en su arte. Esas pacientes son pacientes portadoras de cáncer de mama. Lo que pasaba es que en aquel momento no había tratamiento. El primer tratamiento del cáncer de mama, no lo voy a contar porque es sumamente cruento. Era realmente una cirugía cruenta que le aportaba muy poco al paciente. Si uno analiza qué pasó con el tratamiento del cáncer de mama, a través de los años hubo un descalamiento del tratamiento del cáncer de mama. Vamos a la época del principio del siglo pasado o fines del siglo XIX. La primera cirugía arreglada era la cirugía de Halsted. Halsted hizo una cirugía que incluía la mama, todos los ganglios axilares, muchas veces los ganglios de la cadena mamaria interna. Eran cirugías sumamente cruentas que llevaban días de recuperación. La paciente era muy molesto, muy doloroso y realmente no solucionaba grandes problemas. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama que operaba Halsted a 1800, 1900, esas pacientes tenían cáncer de mama grandes. No existía la radioterapia y no existía la quimioterapia. No existía la ecografía, no existía la mamografía. La paciente, la mujer en general, era más victoriana. Tenía temor de mostrar sus mamas, tenía temor de consultar. Tener un cáncer no era socialmente aceptado. Las pacientes ocultaban. Uno ha visto a través de la historia de sus pacientes, pacientes que han venido con un poncho tapando su mama. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza ocultarlo. Le daba vergüenza mostrar sus mamas. Y además sabía o pensaba en aquel momento que un cáncer de mama era sinónimo de muerte. Hoy en día no es así.
Hoy en día las pacientes consultan tempranamente, vienen las hijas de la paciente a controlarse, la paciente es mucho más abierta. Y volvemos a lo que habíamos hablado antes. El cambio lo generó la mujer, no lo generamos los médicos. Los médicos creo que acompañamos esto que hizo la mujer. La que reclamó la cirugía reconstructiva fue la mujer. Durante muchos años decíamos, no, va una mastectomía, venga dentro de 5 años y vemos qué hacemos. No sabíamos qué hacer en realidad. No había prótesis, la reconstrucción era muy mal resultado cosmético. Comenzó a aparecer prótesis de silicona con distintas formas. Comenzó a hacerse una cirugía en menos. La mastectomía implicaba sacar la totalidad de la mama. Imaginen ustedes que yo tomo la mama con mis 2 manos, corto por atrás y uno los 2 flaps. Eso es la cirugía, eso es la mastectomía. Hoy en día uno preserva toda la mama, preserva el envoltorio de la mama. Uno se mete por una incisión, va por adentro, diseca toda la glándula, saca la glándula. En la gran mayoría de los casos conserva la areola y el pezón porque está alejado del nódulo y entra el plástico y coloca una prótesis. Las prótesis actuales son fantásticas. Tienen una caída totalmente distinta. Son muy pocas las pacientes que tenemos que simetrizar con el otro lado. Se simetrizan aquellas pacientes que tienen mama grande, voluminosa, mamas caídas, entonces quedan diferentes alturas. Pero en general, las pacientes que son más jóvenes no necesitan reconstruirse, porque esta prótesis, incluso ahora, va por delante del músculo pectoral. Antes se ponían por detrás del músculo pectoral y quedaban acá arriba. Hoy en día va por delante del músculo pectoral y la paciente tiene una mama que tiene una caída muy parecida a la otra mama. Entonces, en aquellas pacientes que está indicada la mastectomía, uno tiene que sacarse de la cabeza el temor, porque la mastectomía hoy en día está dirigida a un grupo de pacientes con determinadas características. Imaginemos que tengo una paciente que tiene un nódulo en la parte externa de la mama y otro nódulo en la parte inferior e interna. Eso se llama un tumor multicéntrico. Este tiene 1 centímetro y este otro tiene 1 centímetro. Entonces, la lógica es saquen este nodulito y consérvenme la mama. No se puede. En esos casos, con tumores pequeños, por ser multicéntrico, está todavía indicada la mastectomía. En esa paciente, es la paciente ideal para reconstruir. Hacer una mastectomía no es sinónimo de un cáncer grande, no es sinónimo de un cáncer avanzado. Es un tema estratégico, cómo uno resuelve la estrategia quirúrgica. Creo que lo más importante, cuando uno está frente a una mujer, está pensando cómo me voy a vestir para ir a la guerra. ¿Qué herramientas voy a necesitar? ¿Qué armas voy a tener? Es lo que uno primero se le ocurre. ¿Qué es quirúrgico? Es quirúrgico. Okay. ¿Qué es lo que mejor le puedo ofrecer? ¿Cuál va a ser el mejor resultado? Muchas preguntas de las pacientes es: sáquenme todo. Yo no quiero tener más nada, sáquenme esa mama, sáquenme la otra, yo no quiero saber más nada, quiero solucionar mi tema. No se soluciona. Si yo pongo 2 grupos de mujeres, esta con cáncer de mama que hice cirugía conservadora y radioterapia, y esta que le hice una mastectomía, el resultado final es exactamente el mismo. Si esta va a recaer, esta también va a recaer. Es imposible pensar que con la cirugía voy a sacar el 100% de la glándula. ¿Va a quedar glándula en algún lugar? Sí. ¿Puede aparecer la enfermedad años después? Sí. En la mastectomía con una cirugía conservadora. Así que este concepto, sáquenme todo y lo pongo todo en la hoguera, no es práctico, porque la calidad de vida de una mujer con su propia mama, sus propias mamas, no es lo mismo que la paciente que tuvo una mastectomía. Aún con reconstrucción. El paciente se mira, se ve bien, pero no son sus manos. Me gustó lo que dijo sobre cómo vestirse para ir a la guerra. Muchas veces viene la paciente con, entre comillas, todos los estudios lista para ir a una cirugía y nosotros frenamos, pedimos tal vez una resonancia o algún estudio adicional y ese tiempo le genera angustia a la paciente. ¿Es algo urgente la cirugía del cáncer de mama? ¿Es una verdadera urgencia?
¿O hay un tiempo determinado que la paciente pueda esperar con tranquilidad para vestirse mejor para ir a la guerra? Es una pregunta, casi te diría, de más del 60% de las pacientes. El paciente viene para operarse ayer, se quiere sacar el tema de encima. Lo que dice Vero es cierto, uno tiene que tener y pensar en una estrategia para brindarle lo mejor al paciente. Hay veces uno ve pacientes con nódulos muy pequeños, 1 centímetro, que le hicieron una punción. En general, producto de la punción, muchas de ellas queda un hematoma, porque cuando entra la aguja, se lleva puesto un vaso y este vaso produce el hematoma. Lo primero que le dice el paciente, venga dentro de un mes o 1 mes y medio. ¿Por qué te dice el paciente? Porque yo si tengo que operarla ahora, tengo que sacar todo esto. Si yo lo opero dentro de 1 mes y medio, voy a sacar la mitad. Ese periodo, ese tiempo, no pasa absolutamente nada. No es que está caminando el Tacman adentro de la mama y comiéndose el resto de la mama y cuando venga dentro de 1 mes ese nódulo va a venir 5 centímetros. Esto no es así. Esto no es así en la gran mayoría de los casos. Existen casos excepcionales, existen nódulos que tienen otras características. Hablamos de la familia González. Hay algunos González que son más malos que otros. Pero en general, la gran mayoría de los González nos da tiempo a nosotros para esperar 1 mes y esperar el mejor momento para operarla. No hay apuro. Piensen ustedes que si en vez de ser una institución privada, está en una institución pública, y en vez de estar en Argentina, están en cualquier país europeo, tardan entre 2 y 3 meses. El paciente quiere operarse mañana. A veces uno dice, mire, tengo fecha de quirófano dentro de 15 días. Ah, no, yo no voy a esperar 15 días. En cualquier parte del mundo le dicen, venga entre 15 días, venga entre 20 días. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad. Uno piensa que lo estamos esperando ese día para entrar al quirófano y operarse. No es mejor el cáncer de mama que se opera antes. Es mejor el cáncer de mama que se opera con lo que uno necesita sacar. En oncología es muy importante el primer acto médico. Si el primer acto médico es adecuado, el resultado seguramente va a acompañar a esta cirugía. Si de entrada hago una cirugía en menos insuficiente, por una incisión no adecuada, por una estrategia equivocada, seguramente a la corta o a la larga el resultado no va a ser el óptimo, va a ser subóptimo. Bien. Hay un montón de preguntas, voy a ir seleccionando porque ya nos vamos acercando al final. Una paciente que por determinado motivo quiere retirarse las prótesis que se puso en su momento, ¿hay algún tiempo desde haber realizado la cirugía reconstructiva para que se las retire? Por ejemplo, porque se encapsularon, o por cualquier motivo se rompieron. Es una paciente con un cáncer de mama que está reconstruida. Sí, para retirarse bien. Y quedarse sin nada. Y sí. Yo no me compraría hoy un Falcon sin aire acondicionado. Creo que hoy en día, si no está conforme con el resultado cosmético, si esa paciente tuvo cápsulas o lo que fuere, se puede solucionar. Creo que sacarse las prótesis no es la mejor solución, porque el resultado cosmético frente al espejo del baño no es el mejor. Es una mama que tuvo una prótesis, es una piel estirada, le va a quedar nada, va a quedar un resultado cosmético, no va a ser bueno y va a ser diferente de la mama contralateral. Si yo tengo la mama reconstruida, la mama derecha con una prótesis y la izquierda tengo la mama entera, si yo le saco la prótesis a esta paciente, le va a quedar una mama que prácticamente va a estar la piel cercano al tórax. Ahora bien, es una decisión del paciente. Hay pacientes que dicen, yo entiendo todo lo que me dicen, tiene razón, no las puedo ver más, no me las banco, quiero que me las saquen. Bueno, entonces, en esos casos, el paciente, y en otras oportunidades, siempre he consultado su deseo. Creo que uno puede negociar algunas cosas con el paciente. Y hay veces que uno le dice al paciente, tengo esta opción terapéutica y esta opción terapéutica. Las dos opciones terapéuticas tienen la misma validez oncológica. ¿Usted qué prefiere? ¿Conservar la mama o prefiere una mastectomía con reconstrucción?
Hay pacientes que dicen, la mama es mía, quiero mantenerla y me gustaría preservarla. Y hay pacientes que dicen, ante las dos opciones, no la quiero ver más. Se enojan con la mama, se enojan con la enfermedad. Y la solución es sacárselo de encima. En muchos casos uno lo habla con el paciente, lo consulta. Creo que la opinión del paciente, cuando es posible tener el mismo resultado, creo que es muy importante, porque finalmente va a ser la portadora de la enfermedad y de su calidad de vida. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Gaby? Bueno, no sé si quieres alguna más. Quizás Bueno. seleccionar una más. Bueno, Ya. última pregunta y vamos a ir finalizando. En cuanto al carcinoma lobular, ¿es un carcinoma que se trata diferente respecto al más común, que es el denominado carcinoma ductal o no específico? De los papelones que pasé en mi vida, el lobular fue el que más me ayudó. El lobular es aquel carcinoma que la mamografía no dice gran cosa, la ecografía no lo ve, reviso al paciente, no se toca nada. Por ahí dice la ecografía, va a grado 3, volvé en 6 meses, y en 6 meses aparece un nódulo. ¿Cómo en 6 meses aparece un nódulo? ¿Cómo no lo vio hace 6 meses? ¿Cómo pasó desapercibido hace 6 meses? ¿Cómo creció tan rápido en 6 meses? No. Ese nódulo siempre estuvo, ese nódulo no se dejó ver, ese nódulo es el que me hizo meter la pata, y ese nódulo se llama lobular. Ese nódulo, en general, genera un nódulo palpable después de un tiempo. Al principio no tiene nódulo. Como decía recién Pedro, el más común es el ductal, es el que está producido dentro del conducto que lleva la leche al pezón. El lobular es el que está producido dentro del lobulillo donde se genera la leche. Por características anatómicas hace que este nódulo no sea tan fácil, no sea tan visible. Una vez que uno tiene resuelto que es un lobular, creo que es importante en estos lobulares determinar la extensión de la enfermedad. Yo tengo un carcinoma ductal que dice que tiene 1 centímetro en la ecografía. Lo toco al nódulo y tiene 1 centímetro. Y en la mamografía tiene 1 centímetro más, menos 1, 2. Seguramente el tamaño final del carcinoma ductal va a estar en el orden del centímetro y por debajo de los 2 centímetros. Si yo tengo un carcinoma lobular, desconfío. Porque puedo estar tocando un nódulo de 2 centímetros y por fuera de este nódulo tengo más enfermedad. Por fuera de este nódulo tengo lobular. Puedo tener otro nódulo en otro cuadrante. Muchas veces uno no piensa en este lobular, saca este nódulo y a los 6 meses y al año aparece otro nódulo al otro lado. Me apareció otro nódulo, no lo vimos. Ese nódulo podría haber estado inicialmente. El que ayuda mucho a determinar si tiene un nódulo, 2 nódulos o la extensión de estos nódulos es la resonancia. La resonancia es un estudio fantástico que nos permite decir, ok, este nódulo mide tanto por tanto. Y yo tengo que pasar por fuera de este nódulo. Tiene que haber tejido sano entre el nódulo y la mama que quiero. Es fundamental, es una premisa irrevocable. Yo no puedo pensar en dejar enfermedad. No, quedó un poquito. No. Los rayos no están para eliminar ese poquitito. Eso es la cirugía. Los rayos actúan en caso de que pudiese haber algo suelto en algún otro lugar, podría funcionar. Pero si quedó enfermedad, es quirúrgico. El gran simulador, me dicen, ¿no? Bueno, muchas gracias. Excelente la explicación del doctor. Gaby, ¿quieres cerrar? Me sumo de nuevo yo por aquí, desde FUCA. Bueno, muchísimas gracias al doctor Coló, muchísimas gracias a la doctora Fabiano por su colaboración. Y sí, probablemente han quedado unas cuantas preguntas para contestar. Las iremos contestando a través de las publicaciones en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Así que de nuevo de mi parte los invito a todos a hacerse seguidores de FUCA, en Instagram Fundación-FUCA, en Facebook FUCA83, o nos buscan por Fundación Cáncer FUCA, seguramente van a encontrar.
Gracias a todos por estar. Esta presentación se grabó, en breve va a estar subido al sitio web de FUCA, así que si la quieren volver a ver o recomendar para amigos o familiares, para quien se la haya perdido, la van a poder ver nuevamente. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos y nos encontramos en la próxima reunión de FUCA con otros profesionales y siempre para instruirnos, aprender un poco más y también para estar conectados, estar cerca y acompañarnos un poquito desde todo punto de vista. Muchas gracias, Gabriela. Creo que fue una reunión muy divertida, muy interesante. Este ping-pong con ustedes lo tenemos todos los días con todos los pacientes y creo que uno debe explicar, debe sentarse con el paciente y tratar de transmitirle esta tranquilidad, que lo que tienen se soluciona.